Mucho se habla de los casos judiciales con reserva de información. Esto limita incluso el trabajo de prensa para brindar a la población los hechos que le interesan. Ante esto, abogados han mostrado su rechazo. Y entonces ocultarle a la gente, a la prensa, qué es lo que ellos hicieron, me parece ser que es un acto de deslealtad, incluso con la gente que necesita saber hacia dónde se fue todo ese dinero, que estas personas que están siendo testigos son los que realmente participaron en los actos de corrupción. Algunos políticos han dejado frases para remarcar las reservas de información. No puedo hablar más al respecto, pero creo que les podría dar una conjetura que cualquier ciudadano puede hacer. Quienes tenemos la verdad de nuestro lado siempre vamos a procurar hablar y actuar con la mayor transparencia posible. Tania Pastor manifestó estar en contra de estas prácticas y que en estos casos hay grandes ganadores y grandes perdedores. Siempre me he declarado enemiga de las reservas de información y especialmente de las reservas en los procesos, cuando sabemos que por términos generales y por ley, por lo menos en el término de información, por ley, la información es pública, a ciertas excepciones establecidas dentro de la misma ley. En los procesos penales es igual, los procesos penales por ley son públicos, salvo algunas excepciones, especialmente en los casos donde hay derechos de mujeres en su intimidad vulnerados por tipos de agresiones. Y que allí tiene pues todo el sentido del mundo, o en algunos casos de realización compleja en donde se puede desvelar información que lo que genere es el ocultamiento de prueba que la fiscalía quizás aún no ha encontrado y que hay personas afuera que pueden ejecutar ese ocultamiento. Pero yo siempre me he quejado de las reservas de los casos, por ejemplo, el caso Saca. ¿Por qué lo hicieron reservado? Y allí fue el juez cuarto de instrucción declaró una reserva con fundamento que no aplicaba para el caso. Él dijo, el artículo 23, me parece que es, o 22, 23 de la ley de lavado de dinero, esa reserva de la que habla la ley de lavado de dinero, es allá en sede fiscal, que también está amparada en el literal G o H del artículo 19 de la ley del acceso a la información pública, que establece la reserva para las actuaciones administrativas de la Fiscalía General de la República, y en el tema de lavado de dinero con mucha mayor razón, ¿verdad? Porque eso es decir, se puede alargar más y dificultar más la investigación del Estado en esos temas. Pero en los procesos penales como ese, por ejemplo, el juez decretó la reserva sin tener fundamento, en mi opinión, pero fue el juez, ¿verdad? La Fiscalía siempre está pidiendo reservas en casos que nosotros queremos conocer. El diputado jefe de fracción legislativa del partido oficialista pide reserva cuando él mismo es el que origina todo el proceso y además no está él como persona en ese proceso, él está por su investidura como funcionario, está ejerciendo su derecho como persona, pero lo cuestionado o lo que se maneja, el objeto del debate, es su función pública o sus relaciones debido a su investidura de diputado. Entonces, si nosotros estamos hablando del manejo de fondos de la Alcaldía Municipal de San Salvador y con probables relaciones que dice una persona que tiene el concejal de San Salvador, el señor Guevara, pues entonces nosotros queremos saber el desenlace de esta situación, si va a lograr demostrar sus acusaciones el concejal o si lo va a hacer el diputado que no le van a demostrar nada y por lo tanto pues tenemos que saberlo para saber que él estaba diciendo la verdad desde el inicio. Pero este tipo de reservas no nos abona en nada. Y en mi opinión este caso es completo error. A quien están creciendo que es invisible, es una guerra David y Goliat, ¿verdad? Y en quien están repercutiendo mayormente de forma negativa es en el alcalde Durán. En el alcalde Durán, él es el que está recibiendo todos los golpes, pero ni siquiera está metido en el pleito, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, por parte de nuestro tiempo, una victoria total, por parte de Nuevas Ideas, una derrota de magnitudes enormes que yo creo que todavía no han visualizado las consecuencias. Pero en el caso de saqueo público, por ejemplo, que ya todos sabemos que es el mismo testigo que viene desde el caso Saca, que llega a contar, a mí me contaron, y entonces testigo que ni siquiera le constan las cosas que está diciendo, es temerario. Y este caso viene desde el señor Douglas Meléndez como fiscal general de la República. Por eso es que yo siempre hago acotación, las investigaciones fiscales son y han sido y siguen siendo tan deficientes en muchos de los casos que son los jueces los que terminan haciéndoles la plana. En el caso del señor Douglas, yo siempre he hecho acusaciones claras y contundentes que hasta están ahí en la Fiscalía, que nunca se les dio trámite, están en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
de posibles torturas que él ejecutó en el marco de la investigación del caso Saca, después del caso de saqueo público. Pero entonces lo que vemos, por ejemplo, lo que yo evidencié en el caso Saca es que la condena no se logró porque hicieran una buena investigación. De hecho, fue pésima investigación, no probaron absolutamente nada, pero había una injerencia extranjera que siempre estaba presente en todas las audiencias que se hacían del caso. Había mucho fondeo hacia la Fiscalía General, es más, la Fiscalía de Douglas Meléndez hacía algo que es ilegal. La Constitución le da potestades para investigar casos, para ser fiscal, no para hacer defensa. Para eso está la Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República, pero se le estaba pagando a abogados $1,000 para que llegaran a ejercer defensas de criteriados, para que los criteriados, entre comillas, no tuvieran un defensor de su confianza. Eso es malversación de fondos y sin embargo nadie lo investigó. Pero el caso saqueo público, mal colocado el nombre en mi opinión, porque ya es tendencioso el tema, o el título, pero lo cierto es que venía desde esa administración, fue continuada después por otro fiscal, que todos sabemos aquí cómo era la repartición de funcionarios públicos, especialmente del fiscal general de la República, a qué ideología o a qué partido político respondían. Pues entonces ahora extraña muchísimo que vengan y que decreten una reserva sobre algo que tenemos derecho, que queremos conocer, tenemos derecho de conocer, y que de todas maneras el testigo, si ya sabemos quién es, ya sabemos toda la información que está ahí, es algo del pasado que no va a entorpecer absolutamente nada actual ni del futuro. Entonces, ¿por qué reservarlo? ¿Por qué negarnos el acceso a conocer lo que está dentro de ese proceso? Yo sí siempre me voy a pronunciar en contra de todas estas reservas, que me parece que es uno de los talones de Aquiles de esta administración, demasiadas reservas. Y en el caso judicial voy a cuestionar la actuación judicial. ¿Por qué autorizan una reserva? Si no tiene fundamento legal, el que se ve mal es el órgano judicial representado por este juzgador, y no debería de ser así. Desde Mágico TV te seguiremos mostrando estos casos y seguiremos tras la verdad. Informó para Mágico TV Gabriel Velázquez.